Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el enorme placer de hablar sobre uno de los eventos culturales más esperados del año en nuestra ciudad. El Teatro del Círculo se prepara para presentar una de las grandes obras del repertorio clásico, nada menos que Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero atención, porque esta no es una versión más. Se trata de una producción íntegramente rosarina, con escenografía, vestuario y elenco local, y con una propuesta escénica original. Ahora ya nos van a contar un poco más de qué se trata todo eso, que está cambiado para estos tiempos que vivimos. Para contarnos de todo esto, sobre esta apuesta artística, institucional y cultural, nos acompaña Esteban Latuca, miembro de la comisión directiva del Teatro del Círculo. Tete para los amigos. Tete, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a La Inquietud. ¿Cómo estás? Garrett, bien, muy bien. Gracias a vos siempre por tenernos presente, en el círculo y por ayudarnos a difundir y a compartir con todo el público, con los rosarinos y la gente de la región, las actividades que hacemos, a las que le ponemos mucho corazón y mucha garra. El teatro es un teatro, pertenece a la Asociación Civil, que es una asociación civil, la Asociación Cultural del Círculo, que es privado, digamos. Entonces, es mucho el trabajo que hacemos en la comisión directiva, bueno, capitaneada por su presidente Guido Martínez Carbonell. Hacemos mucho trabajo para sostenerlo y para presentar propuestas siempre de muchísimo nivel y jerarquía, para que puedan disfrutar todo el público. Así que gracias, Garrett, por siempre tenernos presentes en la difusión. Esto va a estar sucediendo, Tete, este domingo 13 de abril, también el miércoles 16 de abril. Ahí contabas un poco, ¿no? Pero, ¿qué significa para el Teatro del Círculo producir íntegramente en Rosario una obra tan emblemática como es Las bodas de Fígaro? Bueno, la verdad es que es algo muy emocionante, es una responsabilidad grande que tenemos. Pensemos que el teatro fue construido en 1904 y fue concebido, digamos, como un teatro lírico, fue pensado específicamente para óperas. Las óperas en aquel momento, o sea, imaginemos que no existía la televisión, no existían los cines, no existían muchos divertimentos como existen hoy, de forma tal que era algo popular, masivo, la gente le gustaba ir a verlos, escuchar. Venían compañías de todo el mundo, que tenían un paso obligado por la ciudad de Rosario, porque el público de Rosario siempre fue muy exquisito y muy conocedor de ópera y consumidor de ópera. Entonces hacían todo un recorrido por los teatros más importantes de Sudamérica, y Rosario era un paso obligado. Así que, siguiendo un poco con esa tradición, desde la comisión directiva, nos ponemos siempre al hombro este trabajo, y esta decisión de hacerlo, porque es muy, muy costoso realmente hacerlo. Digamos, muchas veces incluso, digamos, vamos a pérdidas, sinceramente, pero bueno, después recuperamos para algún otro lugar, pero es como algo que tenemos como una misión en el corazón, que queremos continuar en la ciudad para hacerlo. Pero bueno, también hay mucha gente que trabaja, que está detrás de todo esto, y son muy profesionales, y el nivel, la calidad a la que llegamos realmente es excelente. Entonces estamos, digamos, siempre renovando la confianza y poniéndonos en ejecución de estas óperas. Empecemos, Después hacemos un par sí, más, perdón. Hacemos las bodas de Fígaro. Normalmente está previsto Dido y Eneas, perdón, Dido y Eneas. Vamos a hacer una versión de La Viuda Alegre también, que es una ok. opereta. Y después, bueno, va a venir estoy hablando siempre de la temporada, que es lo que nosotros promocionamos como asociación cultural, ¿verdad? No, y después, vamos a hacer también la comedia musical del Fantasma de la Ópera, digamos, dentro de lo que son Qué las lindo. técnicas, sí, Otro clásico en más versión, reciente ese. concierto, sí, sí, es en comedia musical. Tete, empecemos a desandar el tema desde lo más general primero, porque uno dice las bodas de Fígaro, ¿no? Y a lo mejor a mucha gente le suena porque se ha convertido en parte de la cultura popular el nombre Fígaro. ¿Qué es las bodas de Fígaro? ¿De qué se trata?
Bueno, antes que nada, dentro del género operístico se pueden clasificar las óperas dentro de lo que son óperas bufas u óperas, digamos, serias, digamos, ¿no? En este caso es una ópera bufa, que es una ópera cómica, digamos. Lo que tiene interesante las bodas de Fígaro es que el tema que se está tratando es un tema cómico. Y de hecho esto sucede todo el tiempo porque hay un montón de enriedos y cuestiones realmente desopilantes que suceden y personajes que entran y que salen, que cantan, cantan uno arriba del otro, se generan cuestiones incluso hasta de la vida normal de la gente, hay, no sé, engaños, hay cuernos, hay cosas que se suceden, entonces se generan cosas muy divertidas. Esta es una ópera cómica, una ópera bufa, ¿ok? Que presenta Mozart. Y se enmarca en la ciudad de Sevilla a fin del siglo XVIII, de la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto está inspirado en realidad en un libro de Pierre-Augustin de Beaumarchais. De Beaumarchais era un francés que escribió este libro, son tres en realidad libros, que es uno es El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Fígaro, y después hay un tercero que se llama bueno, es muy conocido, El otro Tartufo, Tartufo, me parece, un sí, machete, La Madre Culpable o El Otro Tartufo. exacto. Bueno, básicamente, ¿qué sucedía? Hay que pensar que esto estamos a fines del 1700, concretamente la ópera se estrena en 1786 en Viena. ¿Mm? Imaginemos Europa a fines de 1786, estaba todo el humo, todo el humor, toda la sociedad muy caldeada, la Revolución Francesa estaba a pocos años de que sucediera, imaginemos en 3 años, y no es que la Revolución Francesa Acababa de sucediera, independizarse Estados Unidos, ya se habían enterado en Europa. ahí está 1777, es, Mil si no setecientos me setenta equivoco. y seis exactamente, así que imagínate que estaban viendo lo que sucedía en el nuevo continente. Bueno, entonces los escritores, digamos, los iluministas, están todos repartiendo por todos lados sus libros y panfletos. Bueno, cuestión que de Beaumarchais escribe estos libros que son realmente una denuncia hacia la nobleza, ¿no? Toca temas bastante fuertes. De hecho, el libro que se llama La Folle Journée o La Jornada Loca, o La Jornada de Locuras, digamos, o Le Mariage de Figaro, que sería la boda de Figaro, se prohibió, Luis XVI lo prohíbe incluso en Francia, prohíbe la representación, la permite hacer muy a lo último y con un montón de censuras, Hmm. porque habla de temas muy fuertes que para nosotros son normales, como la libertad de prensa o bueno, varios temas que eran inconcebibles para Europa en ese momento. Entonces, está sucediendo en Viena, pensemos ahora, está ahí Mozart, ya está instalado en la corte de Viena, y quien era el emperador en aquel momento, José II, era el hermano de María Antonieta, que Hmm. todavía conservaba su cabeza, pero ya Todavía. sabía, todavía la conservaba, pero ya sabían por cartas que se enviaban que estaba todo bastante tenso en Francia, bueno, sobre todo. Entonces él tampoco permite que se ponga en escena esta ópera en un principio, pero después lo terminan convenciendo, lo convence Da Ponte. Da Ponte es el que hace el libreto. Como está Ok. la obra de Beaumarchais, Da Ponte adapta, hace el libreto con la música de Mozart, que Mozart, bueno, no hay que, después hablaremos de Mozart, que es un genio de todos los genios, y permite, luego de censurar varias cosas y de que ellos hayan adaptado un poco la ópera, permite que se presente. Porque hay que decir que José II, sinceramente, era un monarca muy culto, muy ilustrado y, digamos, de lo mejorcito que había en las cortes En la europeas en época ese sí. momento. Él era liberal, él de hecho estableció la libertad religiosa, que también es un montón, cosas que ahora nosotros, Sí, sí, la quedamos verdad, por sentadas ahora, pero que en ese momento eran de avanzada. impensable. De hecho, incluso él
establece un derecho también que es muy fuerte y anterior a los franceses, que es estableció un edicto para permitir a la gente que se case sin necesidad de intervenir la iglesia en esto. Que antes para casarte tenías sí o sí los registros, había que hacerlo otra Sí, vez sí, de nuevo. el matrimonio civil, lo que llamaríamos hoy por hoy. Claro, el matrimonio civil. El matrimonio civil, claramente. Entonces quita, digamos, de la esfera eclesiástica la institución del matrimonio, lo hace civil, y cualquier cuestión que haya que plantear respecto a esto se iba a los tribunales estatales, digamos. No necesita más tampoco la autorización de los padres. De hecho, Mozart pudo disfrutar de esto porque se casó con su esposa. Bueno, algo se sabe, quien conoce un poco la historia de él, gracias a este edicto y sin la necesidad de la autorización de Leopold, que era su padre, y de hecho esto siempre fue un tema de tensión entre ellos. Entonces, volviendo a esto, esta ópera denuncia muchas cuestiones igualmente, pero de más sutileza, que estaban establecidas en esa época, y una del eje, digamos, que tiene que ver con la ópera es el derecho de pernada. Sí, porque contémosle ahí a la gente, Tete, Sí. Fígaro, que es uno de los protagonistas, o el protagonista, si queremos, porque digo, tiene otros personajes alrededor, no es alguien de la monarquía, no es alguien de la corte con poderes, no es un aristócrata. ¿Quién es Fígaro? ¿Qué le pasa a Fígaro? Bueno, volvemos entonces un poquito para atrás. Arrancamos con El Barbero de Sevilla, que es la primera ópera digamos, de las primeras óperas que habla sobre esta historia. El Barbero de Sevilla es propiamente Fígaro, que en la ópera El Barbero de Sevilla, Fígaro, digamos, ayuda a su amo, digamos, que es el conde de Almaviva, a que se case con la futura condesa de Almaviva, que es Rosina. La ópera esa termina con el conde y la condesa, digamos, felices y casados. Ahora viene la segunda parte, que son las bodas de Fígaro, que en efecto el conde ya está cansado de su matrimonio con la condesa y empieza a hurgar por otros lugares y se enamora, digamos, de Susana, que es la prometida de Fígaro. Entonces tenemos al conde y a la condesa. El conde tiene a su asistente, que es Fígaro, y la condesa, Rosina, tiene a Susana como su asistente, digamos. Ellos están prometidos para casarse, las bodas son de Fígaro con Susana, pero el conde pretende hacer uso del derecho de pernada, como él es el noble, y pasar la prima nocte, como se le dice, con su sierva, ¿verdad? Por supuesto que acá la que está en disvalor es la condesa, que es una esposa sufrida, melancólica, que canta un aria divina que se llama Porgi Amor, que es muy conocida, y se opone a todo esto y se empiezan a generar un montón de enriedos, obviamente, ¿no? En base a esto. A todo esto aparece también dentro de la escena Marcelina, que es el ama de llaves, que quiere hacer uso de un derecho que tiene porque Fígaro necesitaba dinero en un momento y le Sí. pidió a ella un préstamo, y ella se lo prestó con la condición de que si pasaba tanto tiempo y no se lo devolvía, él tenía que casarse con ella. O Marcelina sea, hace el uso de... un triángulo ahí se va conformando, Sí. ¿no? Y la verdad es que hay otros personajes que vienen y aparecen y se van y se generan cosas muy, 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 muy divertidas, digamos, en torno a esta ópera cómica. Que estaba muy en boga en aquel momento, como les decía, el Barbero de Sevilla, pero no es el Barbero que nosotros conocemos hoy, que es el de Rossini. El Barbero de Sevilla la famosa, es famoso hoy en día por Rossini, pero Rossini escribió ese Barbero después. El Barbero de El de Sevilla, ese momento, sí. que estaba inspirado en el libro de Beaumarchais, es de Paisiello, Giovanni Paisiello, que se había reproducido un montón de veces en Viena en aquel momento. Los vieneses lo tenían muy fresco a esto en el oído, al punto tal que las últimas notas con las que termina aquella ópera son las primeras notas con las que arranca Mozart en la obertura que es la más famosa
de las voces de Fígaro, ¿viste? Para. Bueno, mi voz no es lo mejor, pero más o menos para que el registro de la gente lo tenga. Bueno, eso es un poco, grosso modo, lo que transcurre, digamos, todo en esta ópera, que es una ópera que transcurre en un día, digamos, durante la mañana, cuando se empiezan a tejer todos los problemas, a las 11 que es la hora noble, se le dice porque es cuando los nobles en aquel momento se levantaban, porque que tenían que hacer un noble en Y aquella época no lo a iban las a hacer 11. más temprano que eso, Tete. Contabas recién de los enriedos, de estas situaciones que son de fines del siglo XVIII, pero que sentimos tan cercanas. Y lo hemos charlado, charlábamos cuando el Círculo presentaba Caballería Rusticana el año pasado. Muchas veces se piensa que la ópera es un género lejano, para públicos especializados, para grupos selectos. Esta versión, la idea es seguir acercando a la ópera a nuevas audiencias, ¿no, Tete? Sí, 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 por supuesto. A ver, un poco mi misión y lo que siempre trato de transmitir a la gente es eso, es bajar a tierra la ópera, que que la gente lo considera como algo solemne y, bueno, tiene muchas cuestiones solemnes, no es que no, pero no es algo alejado de la realidad y los problemas que se plantean en las óperas suelen ser, digamos, problemas universales del hombre universal, del hombre de todos los tiempos, de las cuestiones de desamor, de engaño, los cuernos, si querés, entonces, Mm. las traiciones, las avivadas, el derecho del más fuerte de abusar de su poder. Si uno ve la historia del hombre, siempre existió esto y la ópera, el género operístico, toma siempre bueno, estos problemas y los desarrolla y la idea es que uno pueda también llevarlos a su propia vida y disfrutarlos de cerca. De hecho, un tema importante que siempre remarco es que, digamos, esta ópera es compuesta por Mozart, bueno, él Sí. era, que hablaba alemán, pero está compuesta en italiano. Las canciones, digamos, las arias son en italiano, pero tiene un subtítulo arriba, o sea que uno va a estar escuchando todo lo que va sucediendo, va a haber una orquesta en vivo ahí tocando deliciosamente, que es la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la batuta de Javier Mas, que es un grande, y todo los diálogos que se van dando los vas a tener ahí subtitulados digamos, arriba Sí, 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 del eso me escenario. parece muy importante Es decir, y va a tono con todos los principales teatros europeos, ¿no? Que le facilitan a la persona que no conoce el idioma o que a lo mejor se habla de una manera muy antigua, porque digo, uno puede a lo mejor entender italiano, pero no es el italiano que se habla en la actualidad. Total, 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 sí, sí, eso sucede. Con lo cual y además la ópera, para quien nunca fue, esto es una buena ópera para empezar, justamente porque es una ópera cómica, una ópera bufa, eh, el tema es agradable, es entendible, uno ve un escenario divino puesto ahí, con una puesta en escena particular, que no quiero contar No querés demasiado porque spoilearlo, no querés ahí no, arruinar la no, es decir, sorpresa. sí. Eh, es decir, digamos, y la música es Mozart, o sea, Mozart es el más genio de todos los genios. Que tiene una obra De, propia, ¿no? Digo, es ese tipo de música que a lo mejor uno ha escuchado muchas veces, pero que no había registrado internamente de manera íntima quién era o a qué obra pertenecía. Digo, es lo que le sucede a uno cuando va a escuchar un clásico de repente, ah, esto era de acá, esto era de las bodas de Fígaro. en efecto, eso sucede un montón con las óperas y con la música clásica en general, que uno lo conoce, no sé, de publicidades o de cine, que se usan en bandas sonoras en los cines. Y bueno, la ópera en realidad está mucho más cerca de la gente de lo que la mayoría de la gente cree. Por eso siempre los invitamos a que vengan a disfrutarla. Acá la idea está, sí, te quiero contar un poco quiénes están detrás de todo Por este favor, evento. ¿Eh? por favor, por favor. Tenemos a la dirección escénica, está a cargo de Sebastián Núñez. Tengo el machete porque la verdad es que son muchos nombres y me los termino olvidando. Bueno, obviamente que el diseño de vestuario, como siempre, Ramiro Sorrequieta y Litza Tanoni, que son unos capos totales. Y los intérpretes tenemos esta gente de acá: Fígaro, Alejandro Spies, el Conde de Almaviva, Ismael Barriles, Sofía Aro, Querubino.
Don Bartolo Román Cocalotto, que es una gran promesa y una actual del Círculo de Rosario. Es un chico con muchísimo futuro dentro del mundo de la ópera. Ya ha participado muchísimo en otras óperas antes. Barbarina está a cargo de Morena Sánchez Mastrangelo. Susana es Nazarena Vidal. La condesa de Almaviva, Patricia Vilanova. Marcelina, Josefina Salarano. Don Basilio, Andrés Noero. Y Antonio es Alfonso Giancola. Creo que no me estoy olvidando de nadie. De la Orquesta Sinfónica, ya dijimos. Y después está el coro de la ópera de Rosario, a cargo siempre de Horacio Castillo. Eh, Esto es un poco, digamos, el elenco general que va a estar arriba del escenario, bueno, y abajo dirigiendo. Contabas Eh, antes, sí. Tete, de lo que es también la agenda de esta temporada 2025 en el Teatro del Círculo, y hay una mezcla de clásicos clasiquísimos con algunas cuestiones más recientes en el tiempo. ¿Cómo se va equilibrando esa necesidad de preservar la tradición con la de innovar, atraer nuevos públicos? Es un balance siempre interesante para llevar adelante, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos esa doble exigencia siempre, ¿no? Mantenernos siempre con espectáculos de mucha calidad y tratar de interesar también a nuevos públicos y que se animen. En este caso tenemos, por ejemplo, también hacemos una gala de ballet clásico y contemporáneo. Vamos a hacerlo en el mes de septiembre, dentro de lo que es el abono. Va a ser una función realmente espectacular. Y a los que les gusta el ballet, que por eso es un público especial, va a tener de todo. El clásico puro y duro y más lo contemporáneo. Sí, además gente Después, muy exigente. Yo de ballet no entiendo nada, pero los que lo siguen ven hasta cómo se pone, no sé, el dedo en la punta del pie con el zapatito especial, ¿no? total. Igual, permitime que haga una aclaración. Lo que sucede con la música clásica y con el ballet, es que, y que en realidad con el arte en general, muchas personas tienen, digamos, ese, digamos, preconcepto o prejuicio de que no saben, ¿está? Mm. Digamos, en el fondo, ¿qué es saber y conocer a fondo? ¿Quién conoce de más? Un especialista realmente. Pero lo importante es ir a estos espectáculos, permitirse disfrutar, abrir el alma, digamos, estar ahí con los ojos, con los oídos, sintiendo todo lo que se transmite en un lugar como estos, tan mágico como es el Teatro del Círculo. Realmente es un regalo que uno se tiene, yo considero que uno tiene que darse a uno mismo, al alma, ¿no? Porque se genera una situación que muy pocas veces se nos da en la vida, estar en un lugar con total oscuridad. Bueno, ni hablar que es el Teatro del Círculo por dentro, una arquitectura que tiene, que es maravilloso, pero cuando se apagan las luces, queda ese escenario y los artistas, ya sea que es un ballet o si es una representación de un concierto, y uno se mete de lleno en la obra que se está representando y se deja seducir. Es un poco eso, digamos, hay que bajar un poco las barreras de los prejuicios o los preconceptos de que uno no sabe de música clásica o que no sabe de ópera y permitirse disfrutar y empezar a conocer. Finalmente también se dice esto mucho en el arte contemporáneo, digamos, que también el ojo se lo puede entrenar, ¿está? O el oído, digamos, para el caso. Entonces uno al ir por primera vez a una muestra de arte, supongamos, vas a una segunda, a una tercera y empiezas a adquirir algunos conceptos. Lo mismo sucede con la ópera, vas a una primera y entendés y te gusta y en la segunda ya tenés algo para comparar con la primera y ves cómo se desarrolla la orquesta sinfónica en vivo, ves digamos, las historias y bueno, de esa manera uno termina adquiriendo un poco un gusto o una sensibilidad y muchas veces me pasa porque yo suelo llevar amigos y a gente que a veces no ha ido a este tipo de espectáculos y yo te puedo asegurar, Garrett, que todas las veces la gente me agradece muchísimo que les haya abierto, digamos, ese mundo, que lo tenían sin saber ahí al lado, como es el caso del teatro, y que nunca habían ido y nada, después se enganchan, posiblemente
no adquieran el abono, no vayan a las 13 funciones, pero no sé, que den a 2, a 3, y ya para nosotros es un montón, digamos, y tenemos como una misión cumplida, desde que la gente puede empezar a disfrutar, nuevos públicos pueden disfrutar de estos espectáculos. Vos sabés que me gusta mucho lo que decís, Tete. En este ciclo, hace varios años, se la entrevistaba, bueno, ya ha fallecido a María Kodama, ¿no? Y ella me contaba en esa conversación el primer cuento que había leído de Borges, que había sido Las ruinas circulares, ¿no? Y que ella de pequeña lo había leído y había recalado en la primera frase: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, y que le había encantado la frase, no la entendía, ¿no? Entonces cuando lo conoce a Borges ya de grande, le dice, el primer cuento que leí suyo fue Las ruinas circulares, no lo entendí, pero me encantó. Y Borges le dice: está perfecto, María, usted primero tiene que sentir y después tiene que entender. Ha hecho lo correcto, le decía Borges. Usted primero sienta. Usted sienta, disfruta, ve si le parece bien, si le parece mal, si le produce algo, y después se preocupa por entender qué es lo que está leyendo, qué es lo que está escuchando, ¿no? Y ahí está lo que vos decías, me parece, Tete, ¿no? Uno va y se deja llevar por las vibraciones auditivas, se deja llevar por lo que se le presenta delante de los ojos, por toda la cuestión, en definitiva, de los sentidos, ¿no? Y cada uno ahí sentirá lo que sentirá. A mí me pasa, por ejemplo, con la música, y cada uno debe ser diferente, que cuando conecto, me desconecto de lo que está pasando y de repente puedo empezar a pensar en absolutamente cualquier cosa. Puede ser que esté conectado con la trama o no, pero cada uno entra en una suerte de trance, ¿no? Si logra engancharse con lo que está apreciando. Yo no te puedo explicar la cantidad de problemas que tengo en en la vida, digamos, normal, cuando uno trabaja en las cosas, digamos, normales, ¿no? Y que después te regalás, no sé, una hora de una orquesta sinfónica en el círculo, donde solamente estás ahí y en ese momento me empiezan a caer un montón de fichas de otras cosas. Cuando estoy disfrutando y bajo todos digamos, los decibeles y estoy en eso, mágicamente me aparecen las soluciones a las cosas que durante el día Sucede, no podía sucede. solucionar. Me pasa seguido eso. Y bueno, esto es, digamos, la misión que tenemos nosotros en el teatro, ¿no? Traer a la gente a disfrutar y a que tenga un momento de evasión y de disfrute personal. Tete, esto de las bodas de Fígaro va a estar sucediendo este domingo 13 de abril, es decir, este fin de semana. Va a estar dándose también otra función el miércoles 16 de abril. ¿Cómo es? Hay una que es general para el público, hay otra que es para el abono. ¿Cómo se accede para el que quiera ir a ver las bodas de Fígaro? Las entradas están disponibles por Ticketek y si no se puede ir por boletería al teatro, ahí en la PRI de Mendoza. Sí, ayer quise comprar un par de entradas para unos amigos y quedan muy pocas, Ok, sinceramente, porque hay que querían apurarse. unas ubicaciones y no las conseguí, incluso para mí. Tuve que mover unas fichas para que me permitan conseguir. Y no, y nada, con lo cual les digo que si quieren ir, no se los pierdan y que se apuren, porque son solamente dos funciones, usualmente hacemos tres, pero este año hacemos dos funciones. El miércoles es la de abono el domingo 13 es la general, digamos, igual a las de abono la gente puede ir, porque el abono son más o menos, tenemos unos 500 abonados en el teatro que tienen su lugar fijo para toda la temporada, pero el teatro tiene espacio para unas 1.400 personas, más o menos. Entonces hay otros lugares disponibles, pero bueno, las mejores ubicaciones rápido se esfuman. Tete, Sí, sí. está abierto, por supuesto, y pueden ir a cualquiera de las dos funciones o a las dos, o cualquiera de las Perfecto. dos. Una Así que totalmente. última pregunta y Sí. te libero, ¿no? Es personal, e imagino que cada uno de los miembros de la comisión directiva del círculo tendrá su respuesta, y también toda la gente que está trabajando activamente para llevar adelante esta apuesta. ¿Qué vas a sentir personalmente cuando se levante el telón en la función, luego de todo el trabajo que han hecho desde el círculo para esta versión de las bodas de Fígaro? A mí me pasa, sinceramente, que me agarra como un escalofrío en todo el cuerpo y como una vibración, eh,
porque bueno, es un estreno y todo el estreno significa mucho trabajo que hay detrás, de mucha gente involucrada en esto, muchísima, y finalmente que se levanten el telón y que empiece a sonar esa música que a mí me gusta mucho la ópera, entonces escucho normalmente en mi casa, no todo el día obviamente, también me gusta el pop y un montón de otros tipos de géneros, pero eh, entonces de pronto escuchar en vivo esas óperas o esas piezas musicales que ya las escuché en otro momento, me traslada, me emociona, recuerdo cosas que sucedieron con la música. Bueno, ese es el poder que tiene la música, ¿no? Que le sucede también a los perfumes, pero bueno, en este caso la música Lo trasladan a es uno a otro lado, a otro mágica, tiempo. te traslada, te traslada. Una canción que escuchaste durante mucho tiempo, en un momento de tu vida, y la volvés a escuchar 5 años después, naturalmente volás a ese momento, a sentir esas cosas. Entonces, cuando se levanta el telón y arrancan las primeras, digamos, las primeras notas de las bodas de Fígaro, me va a pasar eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Garrett, gracias a vos siempre por tu tiempo y por abrirnos las puertas de tu programa para el teatro, ¿eh? Lo Bueno, teníamos a Esteban Latuca aquí que nos contaba de lo que va a hacer este domingo 13 de abril y miércoles 16 de abril en el Teatro del Círculo Las Bodas de Fígaro. Apúrense si no tienen todavía su entrada, quedan muy pocas mientras estamos conversando con Tete, así que vayan a verla, a escuchar buena ópera aquí en Rosario en el Teatro del Círculo. Y lo charlábamos, lo conversábamos aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.